Ejercicio de electromagnetismo, tema fuerza magnética sobre una carga eléctrica dentro de un campo magnético uniforme. Dice, un haz de electrones que viaja a una velocidad de 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo de manera perpendicular a un campo magnético de 0.03 Tesla. Dice, determinar la magnitud de la fuerza que ejerce sobre cada electrón. Entonces vamos a tener un haz de electrones que viaja de manera perpendicular sobre un campo magnético uniforme. Primero voy a dibujar el campo magnético uniforme, es decir, las líneas de campo magnético son de igual magnitud equidistantes. Vamos a tener un campo magnético uniforme B mayúscula y luego se introduce un haz de electrones de manera perpendicular a las líneas de campo magnético. Entonces nos dicen que la velocidad del haz de electrones es de 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo y nos dan el valor del campo magnético B, que sería 0.03 Tesla, que si lo ponemos en notación científica pues movemos el punto 2 posiciones a la derecha, por lo tanto sería 3 por 10 a la menos 2 Tesla. Y nos piden encontrar la fuerza magnética que recibe cada electrón que conforma el haz de electrones. Por lo tanto necesitamos también la carga del electrón. Entonces la carga del electrón, que es una constante muy utilizada en física, vale menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, pero nosotros vamos a utilizar su magnitud, simplemente 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, en este caso, cuando una partícula cargada se introduce sobre un campo magnético, va a recibir una fuerza magnética que va a ser igual a el producto del valor de la carga por la velocidad por el campo magnético B por el seno del ángulo, pero en este caso como el haz de electrones se introduce de forma perpendicular, es decir, el ángulo es de 90 grados, por lo tanto la fuerza va a ser carga por velocidad por campo magnético por el seno de 90. Seno de 90 daría 1, así que simplemente vamos a utilizar la fórmula como fuerza magnética que recibe la partícula cargada es igual a carga por velocidad por campo magnético B. Entonces si sustituimos en esta fórmula nuestras variables, vamos a tener que la fuerza magnética va a ser igual a la carga, que dije que solamente la magnitud sin el signo, es decir, 1.6 por 10 a la menos 19 unidades de Coulomb de carga, por la velocidad, que dijimos que era 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo, por el campo magnético B, que es 3 por 10 a la menos 2 en unidades Tesla. Entonces, como tenemos una multiplicación de cantidades en notación científica, pues vamos a separar la parte de la mantilla o parte entera, es decir, F va a ser 1.6 por 4 por 3 y luego vamos a separar las potencias de la base 10, es decir, por 10 a la menos 19, 10 a la 6, 10 a la menos 2 y las unidades las voy a poner al final, Coulomb por metro sobre segundo por Tesla. Si multiplicamos 1.6 por 4 por 3, la multiplicación nos va a dar 19.2 de estos tres múltiplos y las potencias aplicamos una de las leyes de los exponentes, la de x a la m por x a la n, donde se sumarían las potencias de la misma base. Por lo tanto aquí sumamos menos 19 más 6 menos 2, menos 19 más 6 menos 2,
y menos 19 y menos 2 menos 21 más 6 nos daría menos 15, es decir, la fuerza es 19.2 por 10 a la menos 15 y las unidades son Coulomb por metro sobre segundo por Tesla. Como estamos calculando una fuerza, pues las unidades nos debe de quedar en Newton, es decir, la fuerza va a ser 19.2 por 10 a la menos 15 newtons, ya que newtons viene de estas unidades que tenemos ahí. Entonces comprobamos las unidades. Si nuestras unidades son Coulomb por metro sobre segundo por Tesla, nosotros sabemos que un Tesla se define como kilogramo sobre Coulomb por segundo. Entonces vamos a tener que nuestras unidades de Coulomb por metro sobre segundo va a ser Coulomb por metro sobre segundo por kilogramo sobre Coulomb por segundo. Se elimina Coulomb por Coulomb y esto va a ser kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y sabemos que un newton se define como un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Por eso es que las unidades deben de quedar en newton. Entonces dijimos que la fuerza es 19.2 por 10 a la menos 15 newton, pero podemos mover el punto para que nos quede un solo dígito entero, una posición a la izquierda, y si le movemos un punto, una posición a la izquierda, le sumamos 1 al menos 15 y nos quedaría finalmente 1.92 por 10 a la menos 14 newton. Va a ser la fuerza que reciba cada uno de los electrones del haz